Bueno, continuando con nuestra lectura del Premio Nobel, vamos a continuar. Ella se dirigió a su dormitorio y él entró en el suyo lentamente, arrastrando los pies. Contempló con disgusto la cama desarreglada, las profundas huellas que mostraban ambas almohadas. Se arrodilló junto a su neceser, lo abrió y sacó una botella de whisky. Yendo al cuarto de baño, tomó uno de los vasos vacíos y volvió con él al dormitorio, llenándolo por el camino. Se dejó caer en el butacón y echó un profundo trago. Cuando el vaso estuvo vacío, se apresuró a llenarlo de nuevo y volvió a beber. Aquel día, casi perfecto, había terminado en desastre, y Lea, llevada por su equivocado y estúpido deseo de consolarlo, fue la causante de la calamidad. Sin embargo, había algo que no veía claramente. Se hizo una pregunta. ¿Había tratado Lea de consolarlo sinceramente, ofreciéndole su cuerpo rígido y desnudo? Luego se hizo otra pregunta. O bien, consciente o inconscientemente, había tratado de consolarse a sí misma. Esta era la cuestión, o más bien las cuestiones. Hamlet, Horacio o quien quiera que fuese. Cray echó un buen sorbo de líquido que ya no le abrazaba la garganta y se repantigó en el butacón mientras el fluido salvador corría por sus venas y embotaba su atormentado cerebro. Tenía las preguntas y las respuestas. Su mente de escritor escribió la novela, el relato que seducía de aquellos hechos sobre el aire impalpable. Las palabras flotaban y se alejaban. Bajo la influencia del whisky, un novelista sufre un accidente de automóvil y mata a su esposa. Asesinato no oficial. La cuñada acude a la casa a cuidar al viudo. La cuñada tiene novio, pero su obligación hacia el recuerdo adorado de su hermana se impone y la obliga a sacrificarse. Luego, de la noche a la mañana, el autor sale disparado hacia la fama y la popularidad y recibe la invitación de hacer un viaje al extranjero, al que le acompaña su cuñada. Ante la consternación de esta, que se ha constituido en su vigilante, el novelista se ve expuesto a las acechanzas del mundo y a los encantos de una hermosa y casta joven de ascendencia alemana. La cuñada ve que su abnegada obra se halla amenazada por la intrusa. Debe proteger al novelista, medio inválido, en recuerdo de aquella que él mandó a la tumba. Este es su deber sagrado. Tiene que conseguirlo a toda costa, de un solo golpe, de un golpe que incline su magnánimo perdón sobre su cabeza. Entonces le ofrece su cuerpo, ingenuamente, convencida a pies juntillas de que las relaciones sexuales deben terminar inevitablemente en matrimonio, según la antigua creencia. Todo por Harriet, y está segura de que así triunfará y lo poseerá y mantendrá en esclavitud por Harriet, pero él se ha presentado vivo y ojo avisor, y ha conseguido escapar de los tentáculos que le tendía la planta de Madagascar, devoradora de hombres, salvándose del pasado. Fin. ¿Era de verdad el fin? ¿O habría que escribir? Continuará. Cray apuró el contenido del vaso, y mientras volvió a llenarlo, su cerebro de escritor comprendió que aquel argumento era incompleto. Había demasiados cabos sueltos y faltaba un desenlace. Tendría que haber otra entrega,
y tal vez rehacer la primera para que el folletín estuviese completo. Ya era exacta su versión después de todo. ¿Había sido aquel el plan de Lea? ¿Era esto lo que ella esperaba? Suponiendo que así fuese y que él hubiese interpretado correctamente los acontecimientos, ¿qué ocurría entonces? Quedaban los cabos sueltos. El novelista aún no estaba salvado porque, si bien había rechazado los favores de su cuñada, continuaba siendo el esclavo del secreto que ambos compartían y de su sentimiento de culpabilidad. A estos cabos sueltos había que añadir, la cuñada continuaba siendo una amenaza imprevisible, porque era una mujer despreciada. ¿No era cierto que las mujeres despreciadas siempre se vengan? Por supuesto que sí, porque de lo contrario, la mitad de las librerías del mundo estarían desprovistas de novelas. Y en cuanto al desenlace, Cray no podía imaginárselo. Su cerebro de escritor estaba turbio. El futuro era impenetrable. Una sensación de inquietud dominó a Cray, sobreponiéndose incluso a los efectos sedantes del alcohol. Quizá había interpretado mal a Lea y era culpable. Quizá se lo debía al recuerdo de Harry y también a la propia Lea. Un pago final a través de la hermana menor. Ella había querido aquel pago en la cama, y de una manera interminable. Y si él lo hacía, tal vez se sentiría libre interiormente. Su pesada lógica se disolvió en fantasías. ¿Cómo sería el pago? Había experimentado el contacto de aquellos enormes senos y observó la forma de su cuerpo bajo la manta. No lo sabía, hasta que de pronto lo supo positivamente, y también que podría describirlo como lo hubiera hecho D. H. Lawrence, o Henry Miller, o John Cleland. Su mente de escritor se esforzó por alzarse sobre los vapores del alcohol, pero no pudo. Sin embargo, Cray lo sabía ya. Sabía que si se levantaba entonces de aquella butaca, cruzaba el saloncillo y llamaba a la puerta de Lea para entrar después en su dormitorio, ella lo estaría esperando, tan dispuesta como antes. Besaría sus labios. Ella le devolvería el beso y se entregaría totalmente a él. Sería oneroso, pues ella permanecería tan insensible como una estatua de mármol, sin elasticidad, sin ritmo, sin entrega, apasionada. Y con todo sería físicamente agradable para él y mentalmente agradable para ella. Pero esto crearía el molde en el que ambos queden encerrados para toda su vida. Más tarde, ella se entregaría de una manera más mecánica y segura, más carnal, y se portaría de una manera tan fiel y puntual sobre el colchón como sobre el fogón, a cambio del nombre de él en las cartas dirigidas a ambos y el nombre de ella en las dedicatorias de sus libros. Así podrían vivir siempre los tres, él, Lea y Harry. El cuerpo de Cray tendría los grilletes puestos, pero su conciencia estaría limpia. Este era el terrible pago. Debía efectuarlo. Terminó de ver y comprendió que aquel era el instante decisivo. Solo tenía que levantarse e ir a reunirse con ella, para que la lucha hubiese terminado para siempre. Con mano incierta, vertió whisky en el vaso y lo llenó hasta el borde. Inesperadamente, su día casi perfecto surgió ante él. Lily, la academia sueca, Emily. De pronto decidió mandar al infierno la conciencia y las consecuencias que podía acarrearle el desprecio de que había hecho objeto a su cuñada. Siempre tendría tiempo de cruzar el saloncito para ir al otro dormitorio. Quería disponer de otro día o dos, sin comprometerse. Quería ver aún lo que la vida podía ofrecerle.
esperaría a la segunda parte del folletín. Estaba ebrio, y la habitación giraba como un yo vivo. Dejó el vaso en el suelo y volvió a hundirse en la butaca. ¡Qué confusión, Jesús! Dejó que su cerebro, que naufragaba el alcohol, viviese por su cuenta. Adelante, cerebro. Y el cerebro le ofreció el epitafio que leyera en una estela del cementerio irlandés. No sabía cuándo ni dónde. Lo aceptó con una alegría cínica. Sería el epitafio de Andrew Cray en aquella noche de su segunda inhumación. Aquí yacen los restos de Juan Soldado, fenecido en la mar y nunca hallado. Capítulo 7. ¿Dice usted que le ocurre algo a Mr. Cray?, preguntó el conde Bertil Jacobson por el teléfono. No entiendo bien. ¿Qué le ocurre? Sentado ante su mesa, junto a la ventana del segundo piso del edificio de la Fundación Nobel en Sturgetan 14, la expresión ansiosa de Jacobson se contagió a sus dos tempranos visitantes de aquella mañana, los esposos Marceau, a los que suplicó que le disculpasen por aquella interrupción. El ademán comprensivo de Claudio dijo a Jacobson que no les importaba, y para tranquilizar al viejo aristócrata, Claudio abrió su pitillera de plata y ofreció a su esposa. Los Marceau se acomodaron en el sofá azul, fumando, con mirada distraída. Claudio miraba el retrato del rey Gustavo colgado en la pared, mientras Denise escuchaba a medias al subdirector que tranquilizaba al invisible Premio Nobel de Literatura. Vamos a ver si lo comprendo, decía Jacobson por micrófono. Dice usted que lo han despertado hace 10 minutos. ¿Quién lo ha despertado? Una tuna universitaria que le da una serenata en el corredor. ¿Lo he entendido bien? Sí, desde luego. Y el joven que dirige la tuna, ese llamado Wiebeck, dice que los envía la Universidad de Uppsala para acompañarlo a una conferencia. Desde luego. Puede ser una confusión, Mr. Cray, pero el programa impreso que yo le di a su llegada le dirá si eso figura o no en su horario de actos. ¿Cómo dice? Ah, sí, que Miss Decker tiene el programa y que ha salido a pasear. En ese caso, yo se lo diré con mucho gusto. Creo que tengo un programa a mano. Por favor, ¿qué dice? Que no puedo irme porque... Claro. Por favor, Mr. Cray, diga usted al joven Wiebeck que tenga la amabilidad de ordenar a sus compañeros que interrumpan la serenata hasta que usted haya terminado de hablar por teléfono. No se ofenderá. Debe tenerle un respeto tremendo. Mientras usted le dice esto, yo buscaré el programa. El conde Jacobson dejó el receptor sobre el secante junto al aparato telefónico. Dirigió una nueva mirada de disculpa a los Marceau y se puso a rebuscar en un cajón en su despacho. Por último encontró lo que buscaba y tomó de nuevo el receptor. Mr. Cray, sí, ya comprendo. Yo tampoco estoy para músicas por la mañana. Oiga, ya tengo el programa. Hoy es 5 de diciembre. Aquí está. Oiga, un momento. Voy a leérselo. Horario de Mr. Cray para el 5 de diciembre. A las 9:30 de la mañana, conferencia ante los alumnos de literatura de la Universidad de Uppsala sobre el tema Hemingway y el estilo de las sagas irlandesas. 3:30 de la tarde, conferencia ante los alumnos de literatura y poesía de la Universidad de Estocolmo y de la Universidad de Lund sobre el tema La crítica literaria en Norteamérica de los años 50 y 60. A las 8 de la noche puede optar entre descansar o asistir a una representación de la Bohemia en la Ópera Real Sueca. Jacobson hizo una pausa. Ahí lo tiene usted,
Mr. Cry. Ahora recuerdo, por desgracia, que usted nos prometió dar esas 2 conferencias. ¿No se acuerda? ¿No recuerda su carta desde Wisconsin? ¿Cómo? Desde luego, ya me hago cargo. Pero aunque no haya podido preparar nada, estoy seguro de que los estudiantes estarán muy contentos de poder escucharle, aunque les hable de cualquier otro tema improvisado. No van a oír hablar de Hemingway, de las sagas islandesas o de las críticas literarias en Norteamérica, sino para verle y oírle a usted. Se lo agradecerán eternamente. Desde luego, también lo siento mucho, Mr. Clay. ¿Por qué no se toma 2 o 3 aspirinas? O nuestro Magnexil, que es más barato. ¿Cómo? Ojalá fuese posible, pero todos tenemos compromiso esta mañana. Miss Paul acompaña al doctor Garrett al Instituto Carolina. El doctor Kranz tiene que ir a esperar a un colega suyo que llega en avión de Berlín. En este mismo momento yo me disponía a acompañar al doctor Marceau y a su antigua esposa en una visita a nuestra institución, como la que usted efectuó ayer. Estoy seguro de que encontrará al joven Webex muy simpático y con ganas de ayudarle. Mientras escuchaba el apuro en que está metido el otro premio Nobel y las respuestas apaciguadoras pero firmes del conde, Denise examinó una vez más mentalmente las últimas novedades que presentaba el apuro en que ella estaba metida. Sin vacilar, hubiera cambiado gustoso su lugar por el de Cray. Sus problemas eran de poca monta y tenían fácil solución. Él solo necesitaba tomar unas aspirinas o algo más fuerte y murmurar 4 palabras ante los estudiantes, anunciar que quedaba abierto el coloquio, responder brevemente a las preguntas y asunto concluido. Su dilema era mucho más acuciante y no tenía fácil solución. Antes de la visita a Estocolmo, que efectuaron el día anterior, y después de ella, en los fugaces momentos en que pudieron quedarse a solas, Denise consiguió finalmente dejar bien sentado ante Claudio que si se atrevía a ver a Gisela Jordan, aunque fuese una hora al día siguiente o al otro, en Copenhague, aquello equivaldría a una inmediata separación y petición de divorcio. Y aún más que eso, según advirtió Denise a su marido, conociendo su punto vulnerable, su temor burgués al escándalo, proclamaría la separación a los 4 vientos a través de la prensa antes de que tuviese lugar la ceremonia final, en la que se concederían los premios Nobel. Pronunció su amenaza de forma tan apasionada que Claudio no dudó que la cumpliría y ni intentó calmarla, como había hecho hasta entonces, con vagas promesas de resolver más adelante la cuestión. Le juró, poniendo a Dios por testigo, que no se citaría con la maniquí en Copenhague. Sin embargo, sentada entonces ahí, el día anterior no tuvieron tiempo de visitar la sala donde fueron elegidos para el Premio Nobel de Química, y Jacobson les había invitado a visitarla extraoficialmente aquella mañana. Denise no sentía ni fe ni seguridad en las fervientes promesas de su marido. Quería una garantía, pero no se imaginaba cuál podía ser. Le había demostrado reiteradamente, antes y después de que descubriese su aventura, cuán débil es la carne. La llegada de su joven amante al día siguiente a una población que solo se encontraba a 1 hora o 2 de distancia sería una tentación para Claudio. Denise recordaba su visita a Valenciaga y también se acordaba de la esbelta rubia platino de pómulos salientes, labios carnosos y andar sensual. Al recordarlo, comprendió que era como si Copenhague no fuese más que una habitación contigua a la suite que ellos ocupaban en el gran hotel de Estocolmo. Lo que más le preocupaba era una hipótesis que no descansaba en ninguna prueba científica. Si su marido,
cohabitaba con su amante durante aquel viaje en una esplendorosa habitación, sus relaciones ilícitas se harían permanentes e indisolubles, y todas las esperanzas de Denise naufragarían. Claudio le había dado su palabra de que esto no ocurriría. Denise no quería su palabra, sino una garantía plena. Se dio cuenta de que la conversación de Jacobson con Cray tocaba su fin. Al parecer, Cray había retirado sus objeciones y se conformaba a dar las conferencias, de acuerdo con el horario previsto. Jacobson le decía entonces dónde tenía que darlas. ¿Recuerda dónde está situada la Academia Sueca, Mr. Cray? Antes de que visitemos la sala de sesiones, vimos un gran auditorio, la sala de la bolsa, pues es ahí donde tendrá que pronunciar usted las dos conferencias. Estoy seguro de que no lo lamentará. Muchos de nuestros estudiantes son escritores que prometen y agradecerán enormemente los consejos de un gran autor como usted. En cuanto a los restantes actos, le enviaré otro ejemplar del programa para que lo guarde. Así recordará los actos que tiene que asistir. No deseamos fatigar excesivamente a nuestros distinguidos huéspedes, pero como comprenderá usted, es natural que su presencia sea solicitada. Sí, cuando usted quiera, Mr. Cray, aquí estoy a su servicio, y muchísimas gracias. Por falta de algo mejor que hacer, Denise Marceau se dedicó a escuchar atentamente el final de la conversación telefónica que sostenía el conde Jacobson. Durante la última parte de la misma, una idea creadora empezó a formarse en su mente, una idea que podía serle útil y valiosa. En un instante en que Jacobson cobró el teléfono, Denise tuvo una idea luminosa. Por pura casualidad, la llamada de Cray a Jacobson dio a Denise Marceau lo que buscaba desde el día anterior, la garantía que le permitiría mantener a su marido separada de Giselle Jourdan, al menos durante aquellos días críticos. Jacobson apartó el teléfono a un lado e hizo girar su butaca hacia los Marceau. Lo siento, les dijo, y les estoy muy agradecidos por la paciencia que han demostrado. En este momento, mis simpatías están con Mr. Cray. Desde luego, hay días en que nuestro programa está muy cargado. A mí no me lo parece, respondió Denise prontamente. Yo creo que cuando solo se está una semana fuera de casa, hay que aprovechar hasta el último instante, no solo para uno mismo, sino para los que tan amablemente nos han invitado. Ojalá todos fuesen tan, empezó a decir el conde Jacobson. En realidad, conde Jacobson, continuó Denise con apresuramiento, creo que mi marido y yo tenemos muy poco que hacer. Estoy segura de que Claudio es de mi opinión. El desprevenido Claudio no supo qué decir y prefirió callar, y por eso quiero pedir un favor esta mañana. Debería habérselo pedido el primer día. Tal vez pensará usted que es demasiada presunción por nuestra parte. Nada de eso, dijo Jacobson. Según el programa, veo que tenemos 2 noches libres durante los 3 próximos días. Mañana vamos a cenar a casa de Jamaralund y después vienen las 2 noches libres. También queda una tarde disponible. A Claudio y a mí nos gustaría hacer algo estas noches y esta tarde disponibles. Nada frívolo. Preferiríamos reunirnos con investigadores escandinavos para estrechar nuestros lazos con ellos. Jacobson, satisfecho, no pudo por menos de sonreír para mostrar su aprobación. Es una idea admirable, doctora Marceau. Yo había rechazado dichas invitaciones dirigidas a ustedes por temor a que no podría atenderlas. En absoluto, dijo Denise con firmeza. Estamos ansiosos por conocer a tantos químicos suecos y personas de la Fundación Nobel como sea posible. Deseamos estar muy ocupados. Confusamente al principio y por último con claridad meridiana, Claudio comprendió la estrategia de su mujer.
Como no tenía intención de ver a Gisela en Copenhague, le pareció excesivamente expuesto a reflexionar sobre ello en la cama la noche anterior. No había motivo para que Denise tratase de encerrarlo en aquella jaula de actividades. Era algo agotador y estúpido. Así es que dijo con voz meliflua: ¿No será excesivo, Denise? Yo tengo tantos deseos como tú de conocer a nuestros colegas suecos, pero ¿no te fatigarás excesivamente? Denise dirigió una hipócrita sonrisa a su marido y se volvió a Jacobson. Qué considerado es mi esposo, ¿verdad, conde? Siempre ha sido así. Esto ha hecho posible nuestra colaboración. Jacobson trató de comprender los matices de aquella conversación matrimonial, pero al faltarle datos se quedó en ayunas y por lo tanto decidió conceder a la dama el beneficio de la duda. Miraré de entrar en contacto con el Real Instituto de Tecnología, prometió, y con el Instituto de Química Inorgánica y Física de la Universidad de Estocolmo. Me han pedido con insistencia que ustedes den unas clases de seminario. No obstante, dirigió una mirada a las cansadas facciones de Claudio Marcial y le ofreció una alternativa. Si ustedes cambiasen de idea y encontrasen que esto es excesivamente agotador, yo siempre podré anular los compromisos. No cambiaremos de idea, dijo Denise con voz firme. Tenga usted la bondad de informarnos de nuestro nuevo horario y ambos lo cumpliremos puntualmente. Abrió el bolso para sacar un cigarrillo. No hablemos más de ello. Antes de que sonase el teléfono, hablaba usted del primer premio de química. Ah, sí, dijo Jacobson, contento de volver a un tema menos sujeto a controversias. Intentaba ofrecerles una breve historia del premio de química, antes de enseñarles la sala de juntas donde el Comité Nobel de Química sometió a debate su candidatura el año pasado. Se recostó en su butaca y uniendo las yemas de sus dedos formó una pirámide con las manos sobre su pecho. Como antes les decía, Alfredo Nobel destinó una quinta parte de los intereses del capital destinado a cubrir los premios a la persona o personas que hayan realizado el descubrimiento químico o mejoras más importantes. Esta fue toda la orientación que nos dio. En 1900, la Academia de Ciencias envió cartas a 10 instituciones y a 300 famosos científicos de todos los puntos del globo, invitándoles a presentar candidaturas para el primer premio Nobel de Química. Como consecuencia de esta labor, solo se presentaron 20 candidaturas, 11 de las cuales daban el nombre de Jacobus Hendrikus van Holst, holandés, fundador de la heteroquímica. Como ustedes saben, él fue el primer premio de química. Nuestra elección mereció el elogio universal. Jacobson se sumió por un momento sus pensamientos. En aquellos primeros años solo cometimos un grave error en química. Pasamos por alto al profesor norteamericano William Gibbs de la Universidad de Yale. Gibbs, desde luego, era un genio, asintió Claudio. Su monografía sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas me causó una impresión inolvidable. Con todo, no tiene por qué avergonzarse por este descuido. Según creo, sus compatriotas tampoco apreciaron su valía. Un hombre de ciencia norteamericano que visitó nuestro laboratorio de París me dijo que cuando Gibbs murió en 1903, según tengo entendido, sus colegas y alumnos norteamericanos apenas sí repararon en su muerte. Lo consideraban un viejo excéntrico. La mayoría de testimonios de pésame procedían de sabios de todo el mundo que lo habían leído y comprendían la importancia de su obra. Denise se dirigió a Jacobson para preguntarle ¿por qué la Real Academia de Ciencias no lo premió?
Se adelantaba demasiado a su época, y aquí nadie entendió sus abstracciones, repuso Hobson con sencillez. Como dije ayer a Mr. Cray, nuestros jurados están formados por simples seres humanos, sujetos a error, aunque por lo general suelen acertar. Sí, por lo general aciertan, observó Denise. ¿Hay algún miembro de estos jurados de química que haya obtenido el premio Nobel? En 1926 fue elegido el profesor D. Schevenberg de una manera completamente merecida. El profesor había participado en muchas votaciones. Heidelberg era un hombre notabilísimo, una verdadera enciclopedia viviente, con una cantidad ingente de conocimientos condensados en su cerebro. Hablaba 7 idiomas, leía poesía en latín, aprendió el español en 2 meses antes de efectuar un viaje a Sudamérica. Nosotros también hemos tenido nuestros genios. Las dotaciones anuales están en buenas manos. ¿Cómo se las arreglan los jurados para determinar si un candidato debe recibir el premio de química o de física?, inquirió Claudio. A mí me parece que en ocasiones la elección debe ser muy difícil, pues ambos campos se interfieren con frecuencia. Ha tocado usted uno de los problemas más arduos, convino Jacobson, para alcanzar esta decisión. Los comités de física y química de la Academia de Ciencias hacen un cambio de opiniones y emiten un veredicto profesional. Creo que en 1944 debiera haberse tomado una decisión parecida cuando se presentó la candidatura del doctor Otto Hahn por su descubrimiento de la excisión nuclear que tanta importancia revestió para la física y condujo a la bomba atómica. Pero los experimentos de Hahn eran de carácter químico y por lo tanto recibió el premio de química. Abrigo la sospecha de que el jurado de química prefiere que no haya interferencias, lo cual les permite elegir a candidatos cuyos descubrimientos pertenecen sin duda alguna al terreno de la química. Recuerdo ahora numerosos ejemplos de estas decisiones que no ofrecían duda. Sir William Ramsay, descubridor del helio; Henry Moissan, que consiguió aislar el flúor e introdujo el horno eléctrico para la producción de diamantes artificiales. A decir verdad, en el caso de Moissan, una gran mayoría de la academia se pronunció a favor del ruso Dmitri Mendeleev, inventor del sistema periódico de los elementos, pero un jurado de la minoría consiguió impresionar a los demás, haciéndoles ver el polifacetismo de Moissan, y los diamantes artificiales ganaron la partida. ¿Quieren otras decisiones indiscutibles? La obra de Richard Wilsaster sobre la clorofila, complementada más tarde por la de Hans Fischer, y en 1960 la datación por el isótopo del carbono 14 que debemos a William F. Levy, y que, como ustedes saben, nos puede decir la edad de los fósiles de 50.000 años de antigüedad y datar incluso los cabellos de una momia egipcia. Estos son los premios de química que los jurados aprecian más. ¿Y usted, conde Jacobson?, le preguntó Denise, ¿cuál es el que aprecia más? Jacobson pareció sorprendido de la pregunta, pero luego sonrió. Yo estoy de acuerdo con la mayoría. No soy más que un espectador inocente. Meditó un momento, recordó sus notas y agregó: en realidad, el premio de medicina de 1957, que fue también un caso de interferencia en otro campo, pues pudiera muy bien haber recibido el premio de química a su ganador.
me produjo una gran satisfacción porque era muy merecido, y yo, como persona entrada en años, había podido beneficiarme de él. Estoy seguro de que ustedes conocen los descubrimientos del doctor Daniel Bovet. Era suizo, naturalizado italiano. Creo que trabajó por algún tiempo en el Instituto Pasteur. Denise asintió. En efecto, poco antes de nosotros. Bovet realizó 3.000 experimentos en 4 años. Como resultado de ellos, obtuvo las sulfamidas y los importantes medicamentos contra la alergia, los antihistamínicos y el curare sintético que se utiliza para rebajar los músculos en cirugía, y otros importantes descubrimientos. En París, Bovet se enamoró de la hija de un antiguo presidente del Consejo de Italia. Ella se llamaba Filomena Nitti y dijo a los periodistas: me declaré inmediatamente. Fue una reacción química instantánea. Después trabajaron juntos como los esposos Curie, los Joliot-Curie y ustedes. A mí me parece algo maravilloso que unos cónyuges puedan realizar una labor de tal importancia en común. Claudio se agitó con desazón y Denise le dirigió una furibunda mirada que no pasó desapercibida al conde Jacobson. Claudio buscó su pitillera de plata y Jacobson, a pesar de que no atinaba con el motivo, percibía la violencia que flotaba en el ambiente. Instintivamente, Jacobson se esforzaba por complacer a aquella pareja y por allanar sus diferencias que intuía. Quería que fuesen felices y ardían deseos de decirles la dicha que le produjo a Marie Curie, la primera mujer premiada, compartir la distinción con su esposo, y con qué tristeza se presentó a Estocolmo para recoger su segundo premio, sola, pues Pierre Curie murió en un accidente en 1906. Jacobson hubiera querido hablarles también de otro equipo formado por marido y mujer, el doctor Carl Corey y su esposa Gertie, que obtuvieron el premio Nobel de Medicina por aislar las enzimas y entre los cuales reinaban una perfecta armonía. Pero su intuición le decía a Jacobson que aquel no era el momento apropiado de presentar tales ejemplos. Sin embargo, estaba de por medio su cargo y la dignidad de los premios, y tenía que pensar en algún medio de advertir indirectamente a los Marceau. Entonces pensó en Irene y Federico Joliot-Curie, que obtuvieron el premio de $41,000 en 1935, y pensó que su caso le iba que ni pintado para proponerse lo que deseaba. Desde luego, forman ustedes parte de un círculo muy selecto, dijo Jacobson a los Marceau. Son la cuarta pareja de esposos de la historia que obtienen el premio Nobel. Adoptamos una actitud bastante sentimental por lo que toca a estos premios, y sus ganadores, que con una sola excepción han hecho que nos sintiésemos muy orgullosos de ellos. ¿Dice usted que hay una excepción?, preguntó Denise, puesta sobre aviso. Pienso precisamente en sus compatriotas Irene y Federico Joliot-Curie, que obtuvieron el premio de química por sus descubrimientos de elementos radioactivos. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó Denise. Obtuvieron el premio por el descubrimiento del radio artificial. Vinieron a recoger su recompensa a Estocolmo y volveríamos a concedérsela llegando el caso. Pero su vida posterior, es decir, después del premio, fue hasta cierto punto desdichada. Era un matrimonio muy unido, dijo Denise, con voz aguda y sin quitar ojo a su marido. Oh, sí, no es nada de eso, se apresuró a responder Jacobson. Así verdad,
fueron unos héroes de la última guerra. Federico Joliot-Curie se apoderó de las mayores reservas de agua pesada, que entonces tenía gran importancia para las investigaciones atómicas, robándolas bajo las mismas barbas de los nazis en Noruega. De ahí consiguió transportarlas con seguridad a Inglaterra y una vez en Francia, burlando a la Gestapo, organizó 18 laboratorios clandestinos en los que se fabricaban botellas incendiarias para el maquis. Sin duda ustedes ya lo saben. Sí, desde luego, repuso Denis, pero fue su actividad de la posguerra lo que más deploramos en Suecia, dijo Jacobson. Federico se afilió al Partido Comunista Francés e Irene Joliot-Curie dijo a un visitante norteamericano que los Estados Unidos era un país civilizado y que los obreros debían derribar al gobierno. Recuerdo que aún dijo más cosas de este tenor, porque lo tengo todo registrado en mis notas. Por ejemplo, dijo al norteamericano: ustedes fomentan deliberadamente la guerra, son unos imperialistas y unos belicistas. Atacarán a la URSS, pero ésta les conquistará el terreno de las ideas. Puedo asegurarles que estas declaraciones produjeron una gran contrariedad en la Academia Sueca de Ciencias. Lamentable, observó Claudio. Sin embargo, yo supongo que ustedes tienen en cuenta la labor científica de los laureados y no sus actividades personales. Es cierto, dijo Jacobson, para añadir bien sus palabras. Sin embargo, nuestros laureados se hallan en posición tan encumbrada y visible, gozan de un respeto tan general que nos disgusta extraordinariamente que se vean envueltos en algún escándalo. Esta indirecta, motivada por el instinto y no por noticias concretas, dio en el blanco. Jacobson estaba seguro de ello. Denis miró fríamente a su esposo y Claudio, rehuyendo su mirada, levantó su robusto cuerpo del sofá. Siento grandes deseos de ver la sala donde se designan los premios de química, dijo Claudio. Jacobson se levantó a su vez. Creo que tengo el deber de aclararles que la sala que ven ustedes no es exactamente la misma donde se realizan las votaciones. En esta sala, el Comité de Química suele celebrar las reuniones preliminares que conducen a la recomendación del que será el ganador. La verdadera votación final, desde 1913, se efectúa en la sala de sesiones de la Real Academia Sueca de Ciencias, situada en Frescati, cerca del centro de Estocolmo. Los tres cruzaron el despacho del subdirector y saliendo al pasillo, se dirigieron a lo que Jacobson llamaba la sala de conferencias de la Fundación Nobel. Aquí, dijo Jacobson, cuando hubieron penetrado en ella, fue donde el Comité Nobel les escogió a ustedes dos como candidatos favoritos para el premio de química y donde el Comité de Física designó al profesor Stratman y a otros varios como los principales candidatos para el premio de física. Los Marceau recorrieron con la mirada la sala verde. No poseía el lustre de un espectáculo turístico ni la apariencia petrificada de unos archivos. Por el contrario, daba la impresión de una estancia en la que unos hombres vivientes realizaban con frecuencia un trabajo también viviente. Gran parte de la sala de conferencias estaba ocupada por la mesa, cuya superficie estaba recubierta de cuero, desgastado y usado, y rodeada por 10 butacas tapizadas con piel de becerro. Enfrente de ellos, dominando la mesa, se hallaba el gran retrato al óleo de Alfredo Nobel, en posición sedente. Se trataba de una obra ejecutada en 1915, o sea, después de su muerte. Jacobson hizo que los Marceau diesen la vuelta al estancio, hacia la izquierda.
A la derecha, una larga repisa de mármol recorría la pared, y sobre ella había una serie de álbumes encuadernados en tela roja y colocados en sendos estuches. Jacobson sacó uno de ellos. En esos álbumes guardamos las fotografías de nuestros laureados, con su autógrafo a ser posible. El día después de la ceremonia final tendrán que venir ustedes aquí para recibir el cheque y firmar sus fotografías. Abrió el álbum. He aquí las fotografías dedicadas de 2 premios de química. Este es el profesor Richard Kuhn de la Universidad de Heidelberg, que obtuvo el premio en 1938 por su obra en el terreno de las vitaminas. Y en esta página está el profesor Adolfo Butenandt de la Universidad de Berlín, que compartió con otro químico el premio de 1939 por su obra sobre las hormonas sexuales. Como ustedes saben, Hitler no permitía que sus súbditos aceptasen el premio Nobel. Kuhn y Butenandt se vieron obligados a rechazarlo. No obstante, en 1948, después de la guerra y la muerte de Hitler, los 2 sabios nos escribieron para agradecernos el honor que les habíamos conferido y que a pesar de sus deseos no pudieron aceptar entonces. Les concedimos las medallas de oro y los diplomas, pero ya no pudimos darles el premio metálico, pues de acuerdo con el reglamento había caducado al año para volver a ingresar en el fondo que sirve para dotar a los premios. Fue una verdadera lástima. Jacobson volvió a colocar el álbum en su estuche y luego señaló un retrato femenino lleno de vida colgado sobre la repisa. La madre de Alfredo Nobel, cuadro pintado por Anders Sors, comentó: Nobel la idolatraba. Incluso cuando se hallaba de viaje, regresaba todos los años a Estocolmo para felicitarla por su cumpleaños. Murió 6 años antes que él. Pasaron a la pared del fondo. Jacobson le señaló las pinturas colocadas a ambos lados del retrato de Nobel. Esta es Berta von Suttner, la mujer más importante en la vida de Nobel, además de su madre. Era institutriz en Austria y un día leyó un anuncio publicado en un periódico de Viena que rezaba así: caballero anciano y culto, en muy buena posición y con residencia en París, desea señora de su misma edad que domine idiomas como secretaria y ama de llaves. Ella contestó el anuncio. El caballero anciano y culto era Nobel. Ella se convirtió en su secretaria y con frecuencia en su consejera. Más tarde lo dejó para casarse con un joven varón y llegó a ser una famosa pacifista. Es posible que influyese en Nobel para que éste crease el Premio de la Paz. De todos modos, creemos que tiene derecho a ocupar un lugar junto a él. El retrato del otro lado representa a Ragnar Solman, director de esta fundación, que falleció en 1948. Fue amigo de Nobel y uno de los albaceas de su famoso testamento. Jacobo señaló los 3 bustos de bronce colocados en la sala. Este es de Nobel. Lo llevamos al Palacio de la Música el día 10 para la ceremonia y luego lo volvemos a dar aquí. El otro busto es del padre de Nobel y ese de uno de sus hermanos. ¿No siente curiosidad por saber lo que ocurrió en la sala de sesiones la tarde en que fueron designados sus 2 candidaturas? Sí, siento una gran curiosidad, admitió Denise. Los 4 candidatos de química ya habían sido elegidos antes en esta misma sala, les contó Jacobson. Entre ellos estaban ustedes, considerados como uno solo. Otros 2 norteamericanos también formaban equipo. Luego había un danés y un candidato de Israel. Entre esos candidatos, uno fue tomado en consideración por su obra de pionero
en el terreno de la creación de la vida, de la célula viviente, pero se consideró que sus descubrimientos no eran demasiado concluyentes todavía. Otro había realizado un gran trabajo en la disolución de los coágulos sanguíneos, pero en este caso también se consideró que la obra aún no había alcanzado su madurez. El tercer candidato, la pareja de norteamericanos, había realizado investigaciones muy notables en el terreno de las drogas nuevas para el tratamiento de desequilibrios mentales. En el caso de uno de ellos, justo es reconocerlo, se abrigaban ciertos prejuicios contra el candidato. Era un hombre rico y su trabajo tenía un carácter comercial. Algunos jurados se le oponían, basándose únicamente en estas razones. Para que se hagan ustedes cargo de la sensibilidad de los jueces. De todos modos, aunque Nobel afirmó una vez que él se proponía premiar a los soñadores que tenían dificultad para triunfar en la vida, en plena contradicción con esta noble actitud, el Comité de Química concedió el premio de 1931 a Carl Bosch, director de la industria Kingschatz, y a Friedrich Bergier, también de la Farfen, por haber conseguido obtener petróleo del carbón. El comité fue objeto de duras críticas por esta elección. De todos modos, el jurado actual decidió que ustedes dos eran unos soñadores, que reunían todas las condiciones necesarias y que su descubrimiento de la vitrificación de la esperma está plenamente comprobado y demostrado. El debate duró menos de 2 horas. Fueron elegidos ustedes por una votación de más del doble contra sencillo. Le agradecemos mucho estas informaciones, con la mayor humildad, dijo Claudio sinceramente. Habían vuelto al vestíbulo mientras Jacobs hablaba y entonces éste los acompañó hasta la salida del fondo del corredor. Después de darles un cordial apretón de manos, Denis le recordó: Conde Jock Jacobson, no olvide usted prepararnos un horario bien ocupado. No deseamos tener ningún minuto libre. Haré lo posible por complacerles, repuso Jacobson. Después de que ambos hubieron salido, Jacobson cerró la puerta y al volverse encontró a la señora Steen esperándole detrás suyo con unos papeles en las manos. Por el hecho de detenerse junto a la puerta para hablar con su secretaria, pudo oír lo que decían al otro lado de la puerta. Le llegó primero la voz ahogada de Claudio Marceau y luego la airada respuesta de Denise. Has sido muy lista al pensar en eso del horario, pero es una perfecta tontería. ¿Crees que eso me impedirá ir a Copenhague si me lo propusiera? Vete al infierno, respondió Denise Marceau. Muy violento, Jacobs clavó la mirada en la alfombra verde hasta que los pasos de los laureados se alejaron y se perdieron en la lejanía. Jacobson no pretendió fingir que no había escuchado la conversación. Levantando la cabeza, su mirada se cruzó con la de la señora Steen, que lo contemplaba con expresión flemática. ¿Usted qué piensa, señor Steen?, le preguntó. Como su máquina calculadora, la señora Steen daba siempre respuestas exactas. Así contestó. Si por acaso volviesen a ganar el premio por segunda vez, como los Curie, estoy segura de que solo uno de ellos regresaría a Estocolmo, el que hubiese asesinado al otro. Esto es lo que yo pienso también, señor Steen, y únicamente pido que, si el homicidio tiene que ocurrir, que al menos no ocurra antes de la ceremonia. Bueno, pues aquí concluimos la charla le doy. Estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.